Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Y si quieres saber más sobre cómo optimizar la logística de su empresa y protegerla con las mejores soluciones, visita nuestra página para descubrir más. Qué rico hacer este episodio muy especialista. Qué rico si nos pudiéramos centrar solamente en algo como eso, en entender ese concepto, en desarmarlo, en irnos por ahí, en buscar anécdotas. ¿Te suena que podamos hablar sobre eso? Me gusta, no, me hiciste dar escalofrío y todo, porque a mí Sí. ese tema me apasiona y tiene todo que ver y está conectado y es muy ambicioso. Entonces, mira, básicamente el tema regenerativo es un concepto que se viene trabajando hace más o menos 10, 15 años, unos autores muy fuertes en el mundo. Es un tema que raya como con la filosofía, va más allá de la sostenibilidad, es una reflexión muy profunda y Ujú. digamos que son formas de ver los negocios, además probadas, donde el rendimiento final para todos es mayor. Y Ok. cuando hablamos de regenerativo tiene que ver con inspirarnos en la naturaleza, y es que en la naturaleza se requieren ciertos tiempos para que el sistema como que se retroalimente y pueda volver a florecer. Una forma de entender eso muy bonita además y casi que poética que nos pasa en Bogotá, en las ciudades pues, que tenemos. Aquí en Medellín pasa mucho con los guayacanes, el árbol de Ujú. Guayacán. Entonces, claro, vos lo ves floreciendo 3, 4 veces amarillo y arma un tapete pues, de flores que caen. Y claro, ese es el esplendor. Pero después hay un fenómeno y es que se queda totalmente las ramitas peladas. Entonces, casi que vos crees que el arbolito se murió. Y no, resulta que el Sí. arbolito se está realimentando, se está regenerando. Después de eso se pone verde, después vienen otras semillitas y vuelve y florece. Lo regenerativo es muy ambicioso porque cuando hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad es más o menos como ve, yo voy a abrir un hueco, pero lo voy a tapar abriendo otro allí. Entonces nos la pasamos es como no, haga el menos daño posible o compense el daño. La regeneración es muy exigente. Los negocios, o sea, cuando hablamos de regeneración hay liderazgo regenerativo, hay negocios regenerativos. Nosotros estábamos empeñados en la compañía, pues que estaba yo, en hacer logística regenerativa y ya voy a profundizar en eso. Ujú. Pero cuando uno habla de Sí. regenerativo es tratando de poner lo opuesto a lo que hemos hecho en los últimos 200 años, que fue un modelo industrial de explotación, de venda todo lo que pueda y no se ocupe de qué van a hacer con eso al final. Entonces lo regenerativo Ujú. tiene que ver con que desde el diseño del producto, desde las materias primas que usas, desde la forma en que el cliente lo va a disfrutar, te tenés que ocupar de que eso no le haga más daño al sistema. Y entonces en el sistema estamos todos. Es que dijiste ahorita, el modelo que teníamos es más degenerativo. Y es curioso porque igual ese, no es este nivel de conciencia en términos de circularidad, en términos de bioeconomía, en términos de estos conceptos que están detrás, que son muy poderosos, que ahorita podemos como entrar a entenderlos un poquito. No son conceptos que sean naturalmente entendidos por el mundo logístico. Entonces, cuando tú dices el modelo que teníamos, yo digo, es el modelo que tenemos. O sea, llevamos 70 años, 100 años, no sé cuántos años en el mismo modelo con un problema estructural, y es que tenemos un ecosistema que todavía no entiende estos giros de tuerca, estas revoluciones, que no entiende que la bioeconomía, por ejemplo, es un potencial de crecimiento enorme y que nadie lo está viendo. Entonces, como ya funciona y no está roto, entonces, ¿para qué arreglarlo? Entonces, me da mucha curiosidad preguntarte sobre todo sobre eso, porque como tú ves el impacto de esta tendencia en un ecosistema como el nuestro, que adaptarlo en la logística es complicado. Entonces, si quieres, podemos arrancar por esa perspectiva tuya. Mira, hay cosas que están pasando que lo que pasa es que no generan pues como tanta audiencia como las Ujú. noticias negativas. Pero te voy a contar cosas que están pasando. Entonces, por ejemplo, hay varias compañías
que ya tienen vehículos que generan una huella ambiental menor. Claro, todos quisiéramos que las flotas fueran eléctricas. El asunto es que no, al final no es un tema como de ceros y unos, pues como que todo eléctrico o todo fósil. No, hombre, en ciertas operaciones tiene más sentido que sea fósil, porque es una energía más económica y más fácil de transportar. Mm. Pero lo que te quiero decir es, hay una serie de compañías y además locales, pues, no, aquí no me voy a poner a hacerle publicidad pues a ninguno, pero te voy a decir, hay compañías muy fuertes en alimentos, compañías muy fuertes en bebidas, compañías muy fuertes en un concepto que se llama superalimentos, que son alimentos que se van desmarcando Mm. de lo ultraprocesado a los alimentos que cuando vos los consumís te generan mayor bienestar, te cuidan, te sanan. Eso ya está pasando. Entonces, como consumidores, nosotros sí deberíamos preguntarnos, el producto que compramos, así como ya sale exceso de azúcar y no sé qué más, te aseguro que en menos de 5 años va a empezar a salir cuál es la huella de carbono. Va a salir cómo es la forma en que contrata a sus trabajadores. Va a salir qué tanto cuida o no a sus proveedores. Va a salir incluso la rotación de la gente. Porque es que no Claro, tiene porque sentido. empieza a ser más importante para el consumidor. Claro, claro, porque es que no tiene sentido que uno termine premiando a una compañía que no cuida a sus proveedores, que no cuida a Mm. sus trabajadores, que no cuida los ingredientes, que explota sin cuidar el sistema. Eso no tiene sentido. Claro, entonces alguien puede decir, no, pero es que son más económicos, la necesidad, toda la cosa. Pues puede que sea más económico en el corto plazo, pero no es sostenible. Entonces, ¿yo qué me gano con que una casa sea muy económica si dentro de unos años ya no va a haber, no sé, suficiente X recurso para no ponerle nombre a esto y generar polémica? Pero hombre, no, si seguís explotando ese recurso de esa manera, ya no va a haber ese recurso. ¿Cómo se lleva esa coherencia al mundo logístico? A mí me inquieta mucho, por ejemplo, es decir, has esbozado de alguna manera muchos ejemplos, pero es fácil que podamos replicar de repente uno de esos ejemplos que pudiéramos ir como, mira una cadena logística regenerativa, ¿cómo se ve? Entonces, Ujú. cosas como estas, ¿cómo es una cadena de abastecimiento regenerativa? La logística funciona 7 por 24, pero la gente no. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? Un diseño de turnos, un diseño de rutas, un diseño de venir, cómo hago para usar bien el vehículo, en qué horarios transito, qué combustibles uso, cuando se pueda utilizo uno que contamine menos. Pero si no puedes Ujú. usar un combustible que contamine menos, por lo menos tener una flota más nueva. Es que vos ves en la calle carros con 20 y 30 años. Esos carros Ujú. están diseñados para otras condiciones, para otras situaciones. Y en la logística hay una situación muy compleja y es que el transporte está súper fragmentado. Entonces aquí más del 80% de la flota le pertenece a propietarios de 5 o menos vehículos. Y en el mundo el transporte es un mecanismo como para crecer socialmente. Hay países en el mundo donde si vos tenés licencia para conducir y para manejar un camión, esa es la diferencia en que tu familia se quede pobre toda la vida o que pueda llegar por lo menos a pasar a una pobreza que no sea extrema o llegar a clase media o incluso llegar a, pues, a ser empresario o microempresario. Entonces, ¿cómo se ve una logística regenerativa? ¿Cómo remuneras a los conductores? ¿Cómo está pactado el variable? Porque depende de la forma en que le pagues. Ese señor puede que entonces duerma 3 horas, se tome 2 o 3 bebidas que le quiten el sueño, pero luego eso es un señor que es un peligro en la carretera y Colombia tiene ahí un dolor muy fuerte, es un tema de salud pública. Se mueren 8.000 personas pues en accidentes de tránsito. No todos, gracias a Dios, tienen que ver con transporte de carga, pero digamos que hacemos parte del sistema. Entonces, cómo lo remunerás? ¿Cómo diseñas el sistema? ¿Cómo pues los entrenás o no los entrenás? Y en logística el reto, lo que le enseñan a uno normalmente no es que necesitamos el máximo nivel de servicio con el mínimo costo. Esas dos cosas están en contraposición. Eh, Realmente vos lo que tenés que preguntarte es cuál es el punto óptimo donde mejorar el servicio me vale tanto que no venir, más bien pactemos con el cliente un nivel de servicio adecuado, inteligente, que a él le sirva y que el costo sea razonable. Ujú. Ahora se puso más teso porque entonces ya también nos están exigiendo la huella ambiental,
y nos están exigiendo resiliencia o capacidad de adaptarnos o capacidad de responder a cambios bruscos en el sistema. Entonces, cuando entramos a la pandemia, yo no sé pues si te pasaba, pero uno terminaba como a veces diciendo, no, cuando volvamos de la pandemia, con la ilusión de que cuando volviéramos era que encontrábamos como lo que teníamos antes de. Y no, te digo, desde la pandemia, esto cada mes hay una noticia que como que, vení, esto cuándo se va a estabilizar, y yo creo que es que ya no se va a estabilizar, ya no se va a estabilizar, o sea, esta es la nueva realidad. Buenísimo. Oye, y en esta nueva realidad también de alguna manera, es que eso me parece muy interesante, sobre todo porque primero si es un cambio de paradigmas, si es un cambio de conciencia, si es de alguna manera, pues si esto puede motivar de alguna manera en algunos oídos, ojalá de tomar decisiones, se instigue este bichito de, bueno, de repente se puede hacer otra cosa diferente. Me encantaría, por ejemplo, una de esas cosas que me inquietan mucho es, listo, una flota de carros eléctricos, por ejemplo. ¿Cuáles son todas las ventajas, el retorno, porque igual cambiar una flota, solo costos en talento humano, costos financieros, costos en tiempo, pero ¿qué es al final de la transformación? ¿Cuál es el output que uno espera? Porque a la larga, yo me imagino entonces, por ejemplo, que has mencionado harto esto de los carros eléctricos, ¿tienes ejemplos ahí? ¿Cómo se ve un despliegue? ¿Cómo se ve una implementación? ¿Cómo se ve toda la cadena logística a través de esta tecnología eléctrica? Y al final de toda la historia, ¿cuál es el retorno por una empresa? Bueno, entonces mira, los carros eléctricos, nosotros afortunadamente tuvimos pues la fortuna de ser pioneros en eso. Los carros eléctricos tienen sentido hasta ahora, pues que las duraciones de las baterías y el peso de las baterías tienen sentido en las operaciones urbanas. Nosotros afortunadamente logramos trabajar durante varios años, casi 5 años, con flota eléctrica en Cali, Bogotá y Medellín. Listo. ¿Cuál es el beneficio de los carros eléctricos? Por lo obvio, pues el combustible, o sea, no hay tanta huella de carbono. El reto es que, digamos que es una tecnología que todavía es un poquito más, es más costosa que los de combustión. Sin embargo, un carro eléctrico tiene una autonomía de 180 kilómetros. Los camiones pues, que nosotros usábamos eran camiones como de distribución urbana, lo que uno ve pues llegando a una tienda o los que uno ve llevando muebles, ese tipo de camiones pues de 4 o 5 toneladas, que es lo que se ve en la ciudad. Sí. Esos camiones tienen una autonomía de 180 kilómetros. ¿Por qué ese dato es importante? Porque un camión de distribución urbana, en promedio, habrá algunos que recorren más, pero en promedio recorre 50, 60 kilómetros en el día. Entonces vos tenés autonomía para 3 días. Claro, ¿qué requiere eso? Programar bien las rutas, programar bien los clientes, usarlo al máximo. Si vos sos ineficiente con carros de combustión, pues ni lo hagas con eléctricos porque empeorás el tema. Listo. ¿Dónde está el reto? Se necesita, en esa época eso ya tiene que haber cambiado y seguramente se va a volver más atractivo hacer negocios con carros eléctricos porque el combustible casi que se va a duplicar, el precio del diésel se va a duplicar. Entonces, en ese momento teníamos que hacer una mayor productividad del camión como del 18%. ¿Cómo se logra una mayor productividad? Hombre, ese carro que normalmente hace un viaje o 2 por día puede hacer 2.5 viajes. Ahí ya lograste más productividad. Hombre, ese carro que se está yendo al 50% se puede ir al 60, al 70, al 80. Entonces ahí, por eso es que me gusta tanto decir diseño y decir tanto ingeniería, porque es que eso sí se puede, pero requiere esfuerzo. ¿Qué cliente voy a visitar? ¿A qué horas salgo? ¿Cuáles son las ventanas horarias? Te voy a decir, nosotros al final de esos vehículos logramos que nos diera un costo equivalente al de un carro diésel, porque se ahorra en combustible y se pueden hacer jornadas extendidas. El carro eléctrico tiene menos ruido que el de combustión. Entonces te permite llegar a ciertos sitios donde en un carro normal no te dejan entrar. Es un dato alarmante que habla del inmenso costo que tiene la inacción. Entonces, literalmente es una cifra abismalmente enorme en la que hablan, es mucho mayor el costo de la inacción
porque cuando tú no inviertes hoy en una flota que genera un menor impacto, en 10, 15, 20 años vas a tener que invertir 5 veces más en la reparación de la huella de carbono. Entonces el discurso de la sostenibilidad es interesantísimo porque pareciera que la sostenibilidad se habla desde la mitigación del riesgo. Entonces todo el tiempo estamos hablando del drama que hay detrás de la sostenibilidad. Pero la otra cara de la moneda es que es un negocio, un negociazo que nadie está viendo. Así es que mira, es una cosa súper tesa, no, siquiera que lo tocaste ese aspecto. Realmente la huella ambiental es como la cara, es una de las caras de la moneda. La huella ambiental responde a la forma en que vos haces tu logística. Entonces, si vos haces una logística donde invertís en diseño, ¿qué es diseño? Hombre, ¿cuántos centros de distribución voy a tener? ¿De qué características? ¿Por qué puerto entro? ¿Cruzo el canal o no cruzo el canal? ¿Viajo en tractocamión o viajo en camión pequeñito? ¿Lo hago con flota propia o lo hago con flota tercerizada? Esa flota tercerizada del negocio va a ser spot, es decir, como si fuera un taxi. Entonces yo llamo ya pues y necesito 20 tractomulas como si fuera un taxi. Ahí le pasa lo que le pasa a uno en las plataformas. Viernes en la tarde necesito un taxi, listo. 3X. Pasa lo mismo en logística. Lo que no se planea, lo que no se programa, usted lo paga. Listo. O en servicio, o con mal servicio, o en sobrecostos. Entonces, si yo quiero una huella ambiental, una huella ambiental menor, lo que me tengo que hacer cargo es del diseño logístico y de una cadena de abastecimiento esbelta. Cuando a uno le dicen esbelto, ¿a qué se refiere? Porque a veces uno lo lee, pues, y entonces como que supone que la gente lo está entendiendo. Las redes logísticas, porque más que una cadena son unas redes. Cuando yo llego y dibujo, por ejemplo, no sé, una compañía que vende bebidas en Colombia y que llega a 400.000 puntos de venta todos los días. Yo llego y dibujo los 400.000 puntos en el mapa de Colombia, pongo las 60 o 70 centros de distribución y hago las líneas como se conecta todo eso y sale una telaraña, una red. Listo. Uh-huh. Cuando hablan de hacerlo esbelto, es que uno vía diseño puede decir, bueno, no va, entonces el del norte atiende estos municipios, el del sur atiende estos municipios, se van en este tipo de camión. Esa telaraña se vuelve menos densa. Por eso hablamos de una red de abastecimiento, de una cadena de abastecimiento esbelta. Entonces es limpiar Uh-huh. líneas, evitar reconexiones o reprocesos. Ya. Listo. Cuando uno hace eso, la huella ambiental inmediatamente baja, porque la huella ambiental es cuánto combustible está consumiendo, cuánta energía, porque finalmente el combustible, pues los combustibles líquidos son energía. ¿Cuánta energía está consumiendo? Y claro, cada movimiento requiere energía. Si usted reduce los movimientos, reduce el consumo de energía. Y al reducir el consumo de energía, redujo la huella ambiental. Entonces, antes de entrar en los carros eléctricos o los carros a gas o los híbridos, revise si tiene la flota adecuada. Tú sí sabes este paradigma te ponen un tanque de agua, ¿no? Ajá. Entonces te dan un balde y te dicen desocupa el tanque y tú le das y le das y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y no has desocupado el tanque y vas y miras abajo y es que hay una manguera conectada que sigue botándole agua. Entonces, pareciera que esto es un montón de esfuerzos, porque además la logística tiene esta característica, es el diario, es darle, resolver problemas, resolver problemas, pero esto es una invitación por diseño y por ingeniería de espere. 32 segundos. Mire que el problema desde el diseño tiene digamos que tiene cargas estructurales bastante complicadas y un poco este discurso, aunque suene idealista y romántico, de lo regenerativo, si es un discurso de vaya y diseñe mejor desde atrás. Así es, Eh, así y el es. negocio se puede diseñar desde ahí. Entonces, me Sabes, Manuel, que encantaría de repente... hay una cosa súper importante a Adelante. eso que acabaste de hablar del diseño y Uh-huh. es el horizonte del tiempo en el que lo haces. Entonces, a uno, pues, Uh-huh. hay palabras que se ponen de moda. Entonces, alianzas estratégicas, mercadeo estratégico y el estratégico y el estratégico. Entonces, uno de pronto llega y Sí, el pregunta, apellido Vini, estratégico. ¿qué quiere decir estratégico? Uh-huh. No, que es muy importante. Ok. Hombre, pues yo te digo, para mí la forma en que yo entendí rápidamente cuándo algo era estratégico y cuándo no lo es, básicamente es horizonte de tiempo. Si estamos hablando de semestres y años, es estratégico. Si estamos hablando de trimestres y meses, es operativo.
Y si estamos hablando de qué vamos a hacer ahorita, perdón, es táctico. Y si estamos hablando de qué vamos a hacer ahorita que el carro se varó, eso es operativo. Y las tres cosas son muy importantes. El asunto es que el diseño es de los poquitos que es capaz de pegarle transversalmente a lo estratégico, a lo táctico y a lo operativo. Y cuando usted alarga el periodo de tiempo, entonces pasan cosas como estas. Casos reales. Hombre, ¿cómo hacemos para llevar más producto por viaje? No, pues básicamente necesitamos utilizar otros materiales. Ah, ¿y eso existe? Sí, hombre, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Ah, ok. ¿Y entonces qué habría que hacer? Entonces no ve, un tráiler de esos vale, en ese momento valía $100,000 y el nacional valía $30,000. Ah, pues que vale el triple. Sí, hermano, vale el triple, pero es que venga que aquí vamos a hacer un negocio a 5 años. Y como ese carro usted y yo lo operamos 24 horas y hay zonas donde hacemos hasta 30 viajes, perdón, sí, 30 o a veces hasta 60 viajes por mes, entonces ese mayor costo, en los primeros 2 años recuperamos el sobrecosto. Y los últimos 3 años es ahorro neto que le estamos poniendo al sistema, porque esos trailers de aluminio llevan un 25% más que el trailer de acero. Entonces, a mí, a ver, ¿qué es lo que me parece interesante de observar las cosas desde el diseño? Que tú puedes ver el diseño como con 22 celulares, porque estás viendo cada una de las puntas y puedes construir un mapa mucho más grande. Así Entonces, no son solamente soluciones, o sea, las soluciones de transporte no son solamente, por ejemplo, en este caso, no son solamente soluciones asociadas al camión o al operario. Espere, de repente nos podemos conseguir una maquinaria. Por ejemplo, recuerdo mucho que Argos en un momento se levantó unas impresoras 3D de concreto. Bueno, listo. Entonces, el transporte ya no tiene que ser de bloques de concreto ni del material. No, transportas la impresora. Así es. Interesantísima la optimización. Entonces, cuando tú tienes el mapa entero y cuando tienes esta posibilidad de hacer esta inteligencia casi que colectiva, el diseño vuelve a ser tan protagonista porque la logística se diseña desde atrás, desde mucho, de entender cómo se pueden optimizar otros lugares. Muy interesante. Mira, me hiciste pensar mucho en una cosa y es que palabras como si a mí me dicen, bueno, Fabio, de esta entrevista, ¿qué te gustaría que le quedara a la gente? Uno, la potencia, como lo mágico que es usar el diseño. Tema 1. Tema 2, el horizonte de plazo más largo para que lo que hoy parece que no se puede vencer, una restricción que no se puede vencer en el largo plazo, hay formas que se encuentran formas de vencerlo. Pero la tercera es la colaboración. Porque en logística básicamente uno lo que gestiona son 3 flujos. Unos flujos de producto, unos flujos de dinero y unos flujos de información. El flujo de información es de doble vía. En la información, con colaboración, es donde uno es capaz de hacer diseños más potentes, ahorrar plata, mejorar el nivel de servicio, reducir el desperdicio. Hay toda una conversación alrededor de los empaques. Hay toda una conversación alrededor de la forma en que llevas el producto en el vehículo. Hay formas de negociar, por ejemplo, de libros abiertos, porque cuando hay un riesgo, las partes lo que hacen es tratar de transferírselo al otro, y ahí aparece la desconfianza. Y cuando aparece la desconfianza, lo que aparecen son unos factores de protección. Entonces terminamos encareciendo el modelo. Si tenemos un riesgo, lo conversamos y los dos decimos, vení, este riesgo no lo domino, no me quiero hacer cargo de él, y el otro te dice, hombre, yo más o menos conozco un poquito de eso, pero tampoco soy capaz de asumirlo completo. Entonces venga, pues diseñemos un mecanismo en esta franja no hay problema con ese riesgo. Si se sale de este lado, entonces hacemos este mecanismo, usted va con tanto, yo voy con tanto. Claro. Si además el riesgo no se concreta y ese ahorro que hicimos para cubrirlo no lo tuvimos que usar, entonces tranquilo, también rayamos cómo nos distribuimos pues ese aprovechamiento que hubo por si no se, ¿cómo se dice? No se ejecuta, no se presenta ese riesgo. Entonces yo te diría, es una conversación muy como a partir de si se puede, tenemos el talento, tenemos el conocimiento, trabajemos unidos. Tratemos de erradicar el costo de la desconfianza, pensemos en un horizonte de largo plazo, porque es que ahí digamos que entonces hacemos negocios donde sepamos que va a haber proveedor, aliado y cliente para mucho rato, pero si hacemos un negocio como de no, yo aquí me llevo
este porcentaje y mañana no sé si hay cliente. Eso es muy ingrato. Fabio, todo lo que dijeron de ti era cierto. Tipo tan querido. Muchas gracias por este espacio. A vos, Muchas gracias hombre. por el espacio, por la entrevista. Muy rica, ustedes. muy apasionante. Además, qué rico verle la cara a una persona apasionada por un tema que además uno diría, ¿quién puede estar apasionado por esto? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, Sí, interesante, sí, sí. qué interesante. No, muchas gracias a Fabio, ustedes. muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muy amable. Que te vaya bien. Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.